Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral Hora Clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Jesús Lara, historiador. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer siempre estar con ustedes. Bueno, 30 de noviembre, ¿no? Estamos celebrando, recordando esa fecha. En 1817, el libertador Simón Bolívar decretó incluir la octava estrella, que tenía que ver por la reciente liberación de Guayana, en el pabellón nacional, en la bandera. Cuéntanos esta historia porque, bueno, sabemos cuando se hizo por primera vez en Haití, pero en Venezuela en el caso de Coro. Cuéntanos también a qué obedeció esta decisión del libertador más de 10 años después, ¿no? Sí, bueno, el tema de la bandera para las naciones o la construcción de los símbolos por parte del poder es fundamental. La estrella en la bandera venezolana, en su franja, pues ha dividido durante muchísimos años las opiniones de patriotas y quienes han tenido esta oportunidad. El caso de 1817 es bien curioso porque es un Bolívar en un contexto muy complejo, un Bolívar que ha venido siendo derrotado luego de una campaña de Oriente que intentó reivindicar la llamada Tercera República, pero debemos ir al principio de este gran problema para aterrizar. Cuando aparece como tal lo que es la bandera con los tres colores, amarillo, azul y rojo, que hoy conocemos a partir del 5 de julio de 1811. Recordemos que el 19 de abril del año anterior, de 1810, se da esa rebelión donde se crea la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que luego va a terminar en el 5 de julio con la Declaración de la Independencia. Que eso es importante, el 5 de julio se decreta la independencia absoluta, no se firma ningún acta, como se suele decir a veces en los medios de comunicación. Es digamos, fundamental entender esto, Julio, donde se le delega a Miranda que diseñe la bandera de lo que va a ser una república independiente del Imperio Español. Bueno, Miranda lo hace, de hecho convoca a Lino de Clemente para que lo acompañe en ese diseño y el 9 de julio de 1811 se da y se aprueba esta bandera con los tres colores sin estrellas, ¿ok? En principio. Las estrellas van a aparecer justamente con Bolívar en este año de 1917, cuando a principios de este año pues aparecen 7 estrellas que responden a las provincias que eran leales pues a este proyecto patriota, excluyendo por supuesto la provincia de Coro, la provincia de Maracaibo y la provincia de Guayana, que en ese momento, a principios del 17, pues estaban todavía leales al Imperio Español. Pero cuando Piar logra la victoria en San Félix, en abril, el 11 de abril de 1817, entonces Bolívar, a finales de ese año, en noviembre, el 20 de noviembre de 1817, pues se incorpora la octava estrella, que responde pues a ese punto estratégico. Ahora, ¿por qué esta provincia es tan importante? Porque Bolívar entiende que luego de los fracasos de la Primera República y la Segunda República, donde debe huir, recordemos la migración oriente, Boves que llega a Caracas destruyendo pues todo a su paso, lo obligan a irse a este punto estratégico. Y Bolívar no solamente decreta la octava estrella, sino que decreta, por ejemplo, un libre comercio en el río Orinoco, hay un punto estratégico y además la provincia de Guayana es lo que hoy es el estado Bolívar, el estado Amazonas y el estado del Tamacuro. O sea, imagínense este vasto territorio, punto estratégico, además con el río Orinoco que permite una comunicación fluvial para el intercambio de armamentos que venían de Haití como apoyo estratégico y también una mirada hacia los llanos, el abastecimiento por supuesto de ganado y una expansión estratégica para poder avanzar hacia lo que luego va a ser la Constitución de Angostura en el año 19 y un relanzamiento de lo que va a ser el proyecto de la Gran Colombia. Hacia el sur del continente también, ¿no? Sí, por supuesto, recuerden que ahí se encuentra luego con Páez y Páez le dice, mira, yo no te voy a acompañar en esa campaña, pero me quedo acá en los llanos y hay un liderazgo que se va consolidando. Entonces la octava estrella responde a esa reivindicación de una provincia que se incorpora. Pero hay un debate, por supuesto, hay algunos pues patriotas que dicen, bueno, ¿por qué no incorporas luego Coro y Maracaibo? Y lo importante es que luego estas octava estrella no se incorpora oficialmente porque pues, Bolívar fracasa en ese proyecto, luego la Gran Colombia se disuelve y entonces el dilema de las estrellas va a volver. Los liberales, por un lado, tendrán una bandera de 7 estrellas, dejando atrás el proyecto de Bolívar, ¿okay? El proyecto de la bandera de Bolívar, y son 7 estrellas que van a estar en la franja amarilla, 7 estrellas de color azul. Y Zamora, por otro lado, ¿okay? Tendrá 20 estrellas, reivindicando pues el concepto de federalismo, las 20 provincias de ese momento.
Pero al Tratado de Coche, cuando se firma el Tratado de Coche, Juan Crisóstomo Falcón entonces decide que las 7 estrellas se van a mantener, pero en la franja azul ahora, en este momento, que es esa bandera de 7 estrellas, donde hay una estrella en el medio específicamente. Eso se va a mantener, van a quitar la estrella, van a colocar la estrella, hasta que llega pues la época de Castro, de Cipriano Castro, donde se quita la estrella del centro y se mantiene una bandera de 7 estrellas, circular en la franja azul. Pero es con Gómez, en donde entonces la bandera toma la posición que hoy conocemos, que son, digamos, las 7 estrellas con la franja azul, en la franja azul, color blanco, ¿ok? En una forma de arco, ¿bien? Eso es lo que va a aparecer allí. Y en 1942 se incorpora el escudo a la bandera. ¿Okay? Eso es lo que se va a mantener hasta ese momento, lo que va a ser, digamos, los Estados Unidos de Venezuela, y luego ya en el siglo XXI, en el año 2006, pero se reivindica antes de eso ese ocurre proyecto. otro cambio importante, que fue en el año 1954 con Pérez Jiménez, ¿no? Que también que proclama pues la República y también los símbolos, ¿no? Sí, bueno, ahí justamente cada gobernante va a empezar, digamos, a adaptar los símbolos a algunos valores históricos. Y la ciudadanía va a empezar pues a adaptarse o a intentar promulgar esos valores con base a lo que el contexto determine. Entonces, por supuesto, ahí van a haber muchísimos. Ojo, y estamos resumiendo de forma muy general todo lo que fue ese movimiento, Sí, pero hubo una modificación a la ley de los símbolos patrios durante muchísimos años, en donde cada liderazgo, cada caudillo, cada gobernante, pues va a ir diciendo qué debe ser obligatorio y qué no. De hecho, llegó un momento hasta donde no era obligatorio utilizar las estrellas, por ejemplo, en algunos casos, pero sí era necesario hacerlo para, digamos, la identificación de los buques o de la Fuerza Armada. Y eso es lo que va a empezar, digamos, a generar un debate que va a dividir a la población y que va a dividir también al Congreso, porque en el Congreso hubo muchas propuestas. De hecho, hubo propuestas donde se pedía incorporar el rostro del Libertador en una de las franjas, por ejemplo, en la franja amarilla. Hubo otra propuesta donde se pedía incorporar tantas estrellas como estados existen en Venezuela, un poco simulando el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, claro, esto es lo que va a empezar a ocurrir en el caso venezolano, con una bandera que va a empezar pues a transformarse con base al contexto político que lo va a determinar sin duda alguna. Ahora, el episodio que se comenta mucho y que por supuesto tiene un aspecto histórico es esta decisión que toma la Asamblea Nacional a petición de Hugo Chávez en el 2006, que justamente retorna o incorpora de nuevo la octava bandera, ¿no? Sí, bueno, recordemos que el año 2006 es un año complejo para Venezuela porque es un año presidencial. Hay elecciones presidenciales convocadas para ese año, una población evidentemente que va a estar dividida con base a esa decisión, pero en efecto la filosofía de esta decisión del Congreso en el año 2006 es reivindicar pues aquella bandera de Bolívar del año 17, que era como una promesa que no se consolidó por parte del Libertador, producto del contexto, unos pues inconvenientes que hubo técnicamente, porque recordemos que esa bandera del 17 se da luego del fusilamiento de Piar, de hecho. Es decir, es una decisión que toma Bolívar en un contexto muy complicado, donde debe colocar mano fuerte, donde debe, digamos, imponer su liderazgo para poder controlar ese caos que había de algunos caudillos que empezaban a dudar del liderazgo del Libertador. Entonces, en ese contexto está, digamos, circundando la bandera de Venezuela y esa octava estrella que en el 2006 pues se aprueba y es la que hoy conocemos como nuestra bandera y la que representa a los venezolanos. Incorporado luego, por supuesto, el caso del escudo, que también se cambia la posición del caballo y pues es lo que ahí está representada. Pero de hecho, en el año 99, en la Constituyente, estaba esta propuesta de colocar el rostro del Libertador, pero hubo algunas, digamos, resistencias estéticas, otras conceptuales, otras desde el punto de vista histórico. Pero en el fondo una bandera debe representar a todo un pueblo. Esa es, digamos, la filosofía desde que aparecen las banderas y que sobre todo era para representar a los batallones, a las organizaciones. Y esta es la bandera que hoy nos da, digamos, un panorama de lo que es nuestra historia, porque son 200 años detrás, digamos, de esta configuración estética que nos representa como es el pabellón criollo. Ahora, en este caso, la octava bandera tiene también un significado adicional, ¿no? Político, si se quiere, porque la incorporación de Guayana, en aquel momento cuando lo hizo Bolívar, era otro contexto, pero la última tenía mucho que ver con el conflicto que de alguna manera existe, en este caso, pues, existió con el Reino Unido,
pero en este caso con Guyana, por un espacio importante de ese territorio. Entonces se reivindica la presencia de Guayana. Era otra Guayana, pero el diferendo, el conflicto está inscrito en ese territorio, ¿no? Que por cierto se ha agravado, ¿no? Y por cierto se vincula mucho ya más recientemente con la creación del Estado Esequibo, porque justamente esa estrella representaría también a ese nuevo Estado, ¿no? Sí, sí, sin duda, digamos, es que estratégicamente lo que representa esta estrella es un punto además de vital importancia geopolítica para el país. Es decir, es una región que debemos reivindicar, que debemos luchar y que además representa, digamos, un valioso potencial económico, una posición geográfica privilegiada, el río Orinoco además, que sin duda alguna representa pues para aquel contexto y para el contexto actual un punto vital que no podemos dejar de perder de vista. Aunque es una de la región del país menos poblada, estratégicamente tiene una importancia muy grande, ¿no? Y que yo creo que hay que atender. Y la riqueza también, ¿no? La riqueza. Sí, por supuesto, pero claro, la amplitud del territorio, pues a veces los venezolanos desconocen un poco de qué es lo que hay en esta provincia, o digamos, o lo que son hoy el estado Bolívar, el estado del Esequibo, del Tamacuro, Amazonas, porque lo vemos muy lejos de la realidad, digamos, claro, de la mayoría de las ciudades donde está la mayoría de la población venezolana. Entonces, claro, sin duda alguna responde un nacional e internacional. Lo fue en 1817 y lo es en este contexto. Es decir, es un punto estratégico, es una estrella que genera polémica, genera debate en la ciudadanía, pero lo importante es que la ciudadanía comprenda cuál es el contexto y que cada quien, por supuesto, tome la decisión o la postura. Pero lo cierto es que hoy nos representa a nivel internacional como un Estado-nación que tiene este pabellón y que debemos pues conocer su historia, conocer sus causas, conocer quiénes la promovieron y más allá de eso buscar un consenso, porque fue aprobada en el Parlamento. Es decir, el Parlamento lo aprobó y los ciudadanos, si van a votar al Congreso y ese Congreso representa a la mayoría de los ciudadanos, le da legitimidad de origen para que esta bandera pues sea ejercida como un símbolo patrio. Bueno, Jesús, muchas gracias por esta reunión tan interesante y tus opiniones, como siempre, muy valiosas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos al corte y ya regresamos.